Sabemos que Él siempre está obrando, ¿sí o no? Como lo he dicho en veces anteriores, la palabra de Dios anima que si hoy tenemos la oportunidad de escuchar su voz, entonces hoy tenemos la oportunidad para hacer un cambio más. Si hoy podemos escuchar la palabra de Dios, entonces hoy tenemos la oportunidad de poder conocerle más. Y es con esa expectativa que en esta tarde abrimos la palabra de Dios. Durante esta semana cerramos el ciclo con Primera de Samuel y comenzamos el ciclo con Segunda de Samuel. Interesantemente, las comparaciones son inevitables cuando hay un cambio de liderazgo. Uno comienza a comparar lo que fue y lo que es. Y eso de repente puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de qué tipo de personas somos o lo que es nuestro corazón ante Dios. Cuando vemos la vida de Saúl, por ejemplo, él fue una persona que durante su tiempo como rey cometió cualquier cantidad de errores en decisiones y eso provocó que Dios lo desechara como rey. Podemos ver, tenía celo contra la persona, tenía envidia. Quería ser el que tomara el protagonismo, y etcétera, etcétera. Lo hemos leído a través de Primera de Samuel. Pero en segunda, y termina Primera de Samuel de una manera súper trágica. Aquella persona que había sido el líder para el pueblo, terminó suicidándose. Y eso abrió la puerta para Segunda de Samuel, que inicia con el reinado de David. Ahora, antes de entrar a Segunda de Samuel, quisiera regresar un poquito a Primera de Samuel capítulo 24. Y dice el versículo 6 de Primera de Samuel 24, dice, hablando David, dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Versículo 10 dice, he aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es él ungido de Jehová. Qué impresionante la vida de David, aquel que la Biblia le llama que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Qué título para ser otorgado de parte de Dios. Una cosa es cuando yo puedo decir algo de mí, pero otra cosa es cuando Dios puede decir algo de ti y de mí. Y cuando le dice algo de David, él dice un hombre que fue conforme mi corazón. Y yo creo que si nosotros tenemos el ejemplo de una persona como David, hacemos bien en poder aprender de lo que fue la vida de David. Que sin lugar a duda, como todo ser humano, cometió errores, pero que sin embargo continuaba diciendo Dios, él es un hombre conforme mi corazón. Y cuando llegamos a Segunda de Samuel, vemos cómo ya la gente se estaba acercando ya a David. Saúl había muerto y de repente, como había ese cambio de autoridad, había personas que querían aprovecharse para colocarse en un lado, digamos, de privilegio ante David. Pero no te olvides de las palabras, lo que la palabra de Dios dice en Primera de Samuel 24. David tenía sumo respeto por aquella persona que Dios había colocado en autoridad. Qué paciencia la de David. Un joven que ya sabía que había sido ungido como rey, que el reino se le había dado, pero que aún así supo esperar el tiempo preciso para entrar en acción.
Y cuando uno comienza a ver el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Segunda de Samuel, hay ciertas cosas que me encantaron de la vida de David y quisiera compartir en esta mañana. Vemos en el capítulo 1, versículos 6 al 10, donde dice que un joven amalecita quiso ser el primero en llegar a David y decirle: Saúl ha muerto. Aquí está la corona, aquí está la pulsera del rey. La vine a traerla ante usted, mi señor. Ahora, qué tremendo lo que este hombre de repente había pensado, ¿no? La Biblia no lo dice, pero uno usa la imaginación y uno puede pensar que si este hombre se estaba acercando con la corona y con el brazalete del rey, era para decir: he hecho una buena obra, yo estoy de tu lado. Pero la respuesta que David le da a este hombre dice: tus palabras te han condenado. ¿Cómo no tuviste tu temor de colocar o decir que mataste al rey? Impresionante, porque la Biblia dice que Saúl cayó sobre su propia espada. Y eso da a entender que de repente este hombre se encontraba solamente caminando en el momento para él oportuno, pero que sin embargo fue lo que le provocó la muerte. Después continúa la historia y comienza el que había sido el líder militar de Saúl, Abner. Y comienzan los conflictos entre la familia. Uno lo que era el hijo de Saúl y después Abner que quería continuar y hubo discusión. Dice que Abner se acostó con una de las mujeres o concubinas de Saúl. Y el hijo de Saúl obviamente lo confronta y le dice: ¿por qué has hecho este mal? Y Abner, enfurecido, le dice: si yo quisiera darle el reino a David, lo pudiera haber hecho. Pero sin embargo yo te lo he colocado a ti, estoy luchando para que tú permanezcas con el territorio del norte. Y sin embargo, cuando Abner llega a David, después de que termina la historia, dice que David y Abner hicieron un pacto de paz. Pero Abner había matado al hermano, que era un líder del ejército de David. Y cuando se entera este hombre que David lo había dejado ir libre, comienzan los problemas y dice que Joab fue y lo buscó para matarlo. Y cobardemente lo mató, lo asesinó. Y David en esa ocasión, en vez de aplaudir, dice que la sangre inocente de este hombre sea sobre ti y su familia y no de mí. Y uno dice cómo David estaba preparado para tomar decisiones. ¿Y cómo es que David podía dar una respuesta de no decir: sabes, muchas gracias por lo que has hecho, sino que fue un hombre que supo esperar y tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros nos podemos confundir en la vida y queremos tomar decisiones para nosotros poder tener el mayor éxito en la vida. Pero sabes, yo creo que cuando nosotros pensamos en lo que es la palabra de Dios, el llamado al ser humano es primeramente a poder conocer a Dios y entrar en una relación de padre e hijo y conocer al Dios de la palabra. Pero cuando nosotros ya conocemos a Cristo, que somos parte de su cuerpo, no somos llamados al éxito, somos llamados a la excelencia. No somos llamados para dejar lo que es malo para vivir en lo bueno. Somos llamados para elegir de lo bueno lo mejor y vivir de esa manera delante de Dios. ¿Cómo hizo David para poder de repente tomar decisiones correctas? Para poder ver la mano de Dios obrar a través de él. Para saber que como rey él podía dar pasos concretos que pudieran llevar a tener un reinado excelente. Fíjate en segunda de Samuel capítulo 2 versículo 1. Después de que el amalecita había llegado y se encuentra este episodio, hicieron luto por lo que había pasado con Saúl y Jonatán, el mejor amigo de David. Y el capítulo 2 comienza así: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Algo muy diferente a Saúl.
Saúl muy pocas veces dice la Biblia que él consultó a Jehová. La mayoría de las veces Saúl actuaba por impulso. Saúl actuaba por lo que él pensaba que era mejor. Saúl muchas veces actuaba por presentimiento más que por convicción. Y cuando yo veo la vida de David, el versículo 1 del capítulo 2, lo primero que dice ahí es que David consultó a Jehová y le hace pregunta concreta: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y lo más asombroso es que cuando David consulta a Jehová, Dios responde. Y David estuvo dispuesto a escuchar y hacer como Dios había dicho. ¿Sabe que para nosotros esa es una gran lección? Porque nosotros vivimos en la cultura de que todo es rápido. 3 pasos hacia el éxito. Hágase millonario en solamente 30 días. Hasta la comida es rápida. Y es la cultura en la que nosotros vivimos. Y muchas veces nosotros somos colocados en esta inercia que en vez de buscar a Dios, buscamos lo que es popular, buscamos lo que para mí pienso que sea mejor, pero pocas veces nos detenemos para buscar lo que Dios quiere. Y en el primer versículo del capítulo 2, cuando David comienza ya a ejercer su reinado después de la muerte de Saúl, el primer versículo dice: David buscó a Jehová. David buscó, David escuchó, David obedeció. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 7, son uno de los versículos que cuando era chico, mi papá me hizo memorizar. Y él me decía: antes de salir a la escuela, quiero que los digas estos versículos y que lo puedas tener siempre de memoria. Y dice Proverbios capítulo 3, dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Hallarás buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Pero la clave de todo es el versículo 5 y el versículo 6 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón. La confianza no viene por mis aptitudes, la confianza no viene por cómo yo puedo ser exteriormente, no viene del carisma, sino que viene de confiarnos y entender y hacer la voluntad de Dios. Y acá cuando continúa el versículo dice: no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Deja que Dios abra camino y espera en Él y está dispuesto a hacer. Nosotros muchas veces pensamos en nuestra vida en segmentos. Y muchas veces nosotros queremos colocar a Dios solamente detrás de 4 paredes que nosotros llamamos iglesia. Pero sabes, la presencia de Dios no está dentro de un edificio. La presencia de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Tú y yo somos la iglesia, no el edificio. Y ¿sabes que eso quiere decir? Que nosotros como hijos de Dios tenemos la posibilidad de en que todo lo que hacemos es para Dios. Pero muchas veces nosotros colocamos departamentos: esto sí es Dios, esto soy yo. Pero Colosenses capítulo 3, ¿qué es lo que dice? Cuando Cristo se manifiesta en tu vida, es cuando tú comiences a colocar los ojos y buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Cuando tu corazón y tu mente puedan ser elevadas para reconocer lo que verdaderamente es bueno y es excelente. Cuando puedas comenzar a latir por aquello que es eterno y no por lo pasajero. Y ahí es donde dice que Cristo pueda manifestarse en tu vida. Que entiendas que Cristo es tu vida. Pero eso comienza con reconocerle. Eso comienza con poder fiar mi corazón en Él. De no apoyarme en mi prudencia,
sino dejar que Él pueda hacer. Y me encanta como dice el versículo 6, que Él enderece mis pasos. Que sea Él, que cuando yo le pueda temer a Él, que Él sea el que me aparte del mal. Es la regla de causa y efecto. Si yo aprendo a apoyarme en Dios y de todo corazón puedo confiar en Él, Dios dice, tendrás una vida larga, tendrás una vida donde podrás ver cómo yo voy abriendo camino, cómo yo continúo obrando y cómo tus caminos se van enderezando. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros consultamos a Jehová para tomar una decisión? ¿Sabe que muchas veces como hijos de Dios buscamos a Dios solamente en momentos de apuro? Cuando se acabó el trabajo, se acabó la salud, de todo corazón buscamos a Dios porque esperamos de Él. Pero sabe que muchas veces es más difícil seguir a Dios en los tiempos buenos que en los malos. Cuando hay exceso de comida, cuando hay exceso de trabajo, cuando tenemos dinero. ¿Para qué buscar a Dios? Si mira lo que yo estoy logrando. El pensamiento de Saúl. Pero sin embargo, cuando vemos a David, David buscó a Jehová. Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 18 dice de esta manera. Si regresamos ahí a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 3:18 dice así. Ahora pues hacedlo, habló Abner, dice el versículo 17, hablando con los ancianos de Israel. Y el versículo 18 dice, ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo libraré a mi pueblo. David no solamente buscaba a Dios, pero David entendía que él era un servidor de Jehová. David entendía que él era un siervo que había sido llamado por Jehová. ¿Y tú y yo? ¿Y tú y yo qué somos? Mira lo que la Biblia dice, Juan 15:16 dice, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y fruto que perdure. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y que nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Qué increíble promesas y qué increíble cosa que Dios dice que nosotros somos. Somos escogidos, somos llamados, somos comisionados para llevar fruto y fruto que perdure. Eso es la iglesia de Cristo. Pero si la iglesia no busca a Jehová, si la iglesia no busca la dirección de Dios, puede tener cosas buenas, pero no las mejores. Porque las cosas mejores solamente las da Dios. Y uno puede decir, ¿qué pasa si yo no tengo aptitud? ¿Qué pasa si yo no soy una persona que tengo talento? Eres un candidato perfecto. Porque Primera de Corintios dice que también escogió Dios a lo bajo y a lo despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y cuando vemos las características de un siervo de Dios, es una persona que sin Dios no pudiera hacer lo que hace. El éxito de David no era en su fuerza, era en la confianza que él tenía en Jehová. Pero fue una confianza que él comenzó a demostrar desde pequeño. Cuando la gente lo cuestionaba y le decía a David, ¿pero tú quién eres? Goliat, ¿qué le dijo? ¿Tú eres como un perro que viene a atacarme a mí, una persona que soy fuerte? Saúl le dijo a David, toma esto porque no creo que te vaya bien, te va a ir mal, te va a deshacer este gigante. Pero la fuerza de David estuvo en reconocer que la presencia de Dios estaba con él y que si Dios estaba con él, no había quien pudiese hacer frente.
Y ahí es por eso que este jovencito pudo hacer frente a un gigante, que el mismo rey tenía temor, que los hombres que estaban entrenados para guerra tenían temor. Y este jovencito que cuidaba ovejas, Dios lo utilizó para derribar un gigante. Y sabe, muchas veces nosotros pensamos con un pensamiento totalmente distinto al de Dios. Porque Dios nos llamó para hacer cosas no grandes, sino cosas que son conforme a su voluntad. La grandeza solo le pertenece a Dios, no al hombre. La gloria solamente es de Dios. Pero sabes, en esa obra, Dios decide utilizarte a ti y utilizarme a mí. Y cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos que tomar decisiones buscando a Jehová, esperando escuchar de Él y estar dispuestos a obedecer. Cuando yo tomo decisiones, yo tengo que tomar decisiones en base a lo que soy. Soy un escogido, soy un siervo de Dios y soy llamado a llevar fruto. Cualquiera que sea el lugar donde Dios te tenga, somos llamados a llevar fruto. Pero sabes, no solamente quedó allí. En el capítulo 3, versículo 39, me encanta la frase que dice David aquí. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Esa frase donde dice, aunque ungido rey, nos lleva a hablar de la paciencia que David tuvo para cumplir su papel como rey. Pero sabes, no fue algo que él decidió en el momento. Fue algo que de años atrás él ya había decidido. Dios colocó un rey y mi deber es respetarlo y tomar mi lugar cuando Dios lo decida. Y acá podemos ver cómo los tiempos de Dios son perfectos. ¿No es una frase que nosotros siempre escuchamos? Cuando estamos en prueba, no te preocupes, los tiempos de Dios son perfectos. Pero qué difícil es vivir según esa frase muchas veces. Es fácil aconsejar, pero es difícil vivir. Más cuando uno está acostumbrado a hacer y hacer y hacer. Y de repente Dios dice, para, espera, no es el tiempo todavía. Entendemos cómo estar preparados para poder elegir conforme a la voluntad de Dios y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios tiene que ver primero con buscar a Jehová. Nuestro deber es buscarle a Él. Nuestro deber es buscarle a Él. Es entender el nombre que Él nos ha dado como escogidos para la gloria de Dios. Es aprender a ser paciente. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, pues es Dios quien nos ha hecho. La versión Dios habla hoy lo dice así, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de la obra de Dios? Es que Dios tiene un plan específico para mí. Y que Dios tiene un plan específico para ti. Y que lo que yo soy, yo no tengo que compararme con el que está al lado. Porque Dios preparó para mí. Y lo que Dios preparó para ti, no lo preparó para mí. Pero cuando cada uno vive delante de Dios y entiende las oportunidades que Dios da y las aprovecha, es algo maravilloso. Que a pesar de que por lo que somos, Dios continúa obrando. Un joven que fue llamado conforme el corazón de Dios, que aprendió a buscar el rostro de Jehová desde muy joven y que fue algo que preparó su vida para cuando fue adulto. Una persona que al buscar el rostro de Jehová supo entender el lugar que Dios le había dado y ejerció ese lugar con paciencia, esperando los tiempos de Dios.
Te hago una pregunta. Cuando piensas en tu vida, ¿dónde te encuentras? ¿Te encuentras en un momento donde estás viviendo a plenitud la voluntad de Dios y donde Dios realmente es algo real que experimentas cada día? ¿O Dios para ti es un Dios que solamente es algo que escuchas de otros pero que no lo experimentas? Cuando hablas de la experiencia cristiana, y no hablo de ver visiones ni cosas, pero del vivir la relación con Dios día a día, ¿es algo que es nuevo cada momento? ¿O es algo que nosotros lo hacemos porque no nos queda de otra? Cuando participas del 5x5, ¿por qué lo haces? ¿Porque la iglesia lo dice que te tienes que inscribir y hacerlo? ¿O porque entiendes que es algo importante donde estás conociendo a un Dios que se entregó a sí mismo por ti? Hay una gran diferencia. Repitiendo nuevamente el libro de Hebreos. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes cómo decía Pablo? Yo prosigo la meta. Yo olvido ciertamente lo que queda atrás y prosigo la meta del supremo llamamiento. Yo he colocado la mirada en aquel que me llamó y me perdonó y estoy encaminado hacia ello. ¿Cómo estamos nosotros corriendo esa carrera? ¿Cómo estamos nosotros viviendo el día al día? Porque sabes, lo primero que dice es despojémonos de todo peso. Todo aquello que en nuestra mente, en nuestro corazón de repente está bloqueando lo que Dios quiere hablar. Dice el autor de los Hebreos, despójate de eso. Comienza a correr la carrera sin carga. Y Jesús hace la invitación a todo aquel que esté cansado y trabajado. Vení a mí. Vení a mí. Coloca tu carga y aprenda a llevar mi yugo, que es fácil. No es que no tenemos responsabilidad, pero dice Jesús, aprende a hacer las cosas de la manera que lo establecí. Deja tus cargas que yo ya las llevé en la cruz. Los complejos, la culpa del pasado, todo aquello que de repente es un peso, déjalo a la cruz. Corre con paciencia cada día. Y dice no solamente el peso, sino que dice también el pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Qué esperanza que tenemos en Cristo, aquel que entregó su vida y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Un hombre pecador perdonado por gracia. Un hombre pecador perdonado por gracia para llevar fruto y fruto que perdure. Qué hermoso es el cambio que Dios hace. Pero déjame decirte, no fue sin precio. Fue la muerte de Cristo en la cruz quien abrió las puertas para esa realidad. Dice, cuando entiendes que puedes despojarte de todo peso, que el pecado que te asedia puede ser llevado hacia la cruz, entonces allí dice, comienza a correr la carrera con paciencia. Pero acuérdate que no es una carrera corta, es un maratón. Desde el momento que Cristo nos llamó hijos suyos, comenzó una carrera que terminará hasta que podamos ver los cielos abiertos y siendo recibidos por nuestro Salvador. Que desde hoy la Biblia nos dice, pon los ojos en Jesús. Querida iglesia, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras animado?
caminando, corriendo esa carrera, o de repente ya has tirado la toalla. Pon los ojos en Jesús. Tu relación con Dios es algo que se ha convertido en algo ya sin sabor. Dile que Él te examine tu corazón. No te fíes en tu propia prudencia, reconócele a Él para que Él comience a enderezar el camino. Porque Él sigue obrando. Él sigue obrando. Y si no hay esperanza en ti, Él ya hizo una obra perfecta en la cruz, esperando que tu corazón se abra y diga: Señor, yo quiero tenerte como Salvador. Pero sabe, cualquiera que sea la necesidad, tenemos que ser como David y estar pronto para tomar una decisión, preparado para la decisión, que empieza buscando a Dios. Porque cuando yo busco a Dios, yo entiendo que tengo un propósito, que soy llamado siervo. Y cuando soy siervo y entiendo que Dios tiene un plan perfecto, mi lugar es ser paciente y decir: Dios, aquí estoy. Continúa obrando en mí. Continúa completando esa obra. Quiero correr con paciencia hasta verte cara a cara. Si no le conoces, es la cruz, donde Dios dice: comienza con la cruz. Aquel que te amó de tal manera que entregó su vida, derramando su sangre para perdonar su pecado. Gracias, Dios, por ser el autor y el consumador de la fe. Gracias, Dios, porque en ti descansa toda obra perfecta. Gracias, Dios, porque mi imperfección y mi debilidad, para ti no hay imposibles. Y saben, mientras escuchamos este canto, yo quiero invitarte: si estás en tu casa, deja que Dios obre y toma la decisión que tú tengas que tomar. Si es abrir tu corazón, recíbele hoy. Si es vivir la vida cristiana de una manera diferente, hazlo hoy. Y si estás aquí, ora mientras escuchas la letra y deja que Dios obre en ti.